El mensaje de esta tarde lo he titulado Exaltemos a Cristo. ¿Mm? Porque hoy vamos a ver cómo el Padre exalta a su Hijo y así igualmente nosotros como iglesia de Él también debemos exaltar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Podríamos preguntarnos, ¿por qué? Porque Pablo nos relata en este capítulo que Dios ideó un plan de rescate, un plan de salvación, por el cual millones han sido rescatados a lo largo de la historia, de la humanidad. Y si tú o alguien que escuche esta predicación aún no está en Cristo, hoy puede ser el día de ser rescatado. Pablo, movido por el Espíritu Santo, no puede más que alabar a Dios y a su Hijo Jesucristo por haberlo salvado y haberlo dejado en una posición de privilegio como Hijo de Dios. Habiendo sido, recuerden, habiendo sido Pablo un perseguidor de la iglesia, ahora Pablo inspira a los hermanos de la iglesia en Éfeso y también a todos los creyentes a lo largo de la historia a alabar a Dios. Y así comienza el versículo 3. El versículo 3 de este capítulo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué otra cosa, hermanos? ¿Qué otra cosa puede decir Pablo y aún nosotros pecadores, salvos por Jesús, receptores de su gracia? ¿Qué podríamos decir nosotros sino bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo? Y tenemos razones para alabar al Señor. Voy a enumerar algunas de ellas. Tenemos razones para alabar al Señor, por ejemplo, por todos sus beneficios espirituales. Versículo 3. Dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. También tenemos motivos para alabar a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo por su elección inmerecida. Versículo 4. Nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. O sea, antes de nacer, Él nos había escogido. Él escogió, hermanos, a los que nadie hubiera escogido. Los santos, entonces, son los escogidos de Dios antes de la fundación del mundo. También alabamos a Dios por su adopción amorosa, versículo 5. En amor nos predestinó para adopción como hijos suyos. También alabamos al Señor por su redención y perdón de nuestros pecados, versículo 7. También alabamos al Señor porque en Cristo tenemos, o tuvimos, dice Pablo, herencia, versículo 11. En Él también, habiendo oído el Evangelio, habiendo creído, en Él fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, versículo 13. Tenemos motivos para darle gloria y exaltar el nombre de nuestro Señor. Todo fue por medio de Jesucristo, por medio de Él, por medio del amado, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios hizo todo esto que estamos conversando, según el designio o consejo de su voluntad. Dios Padre nos escogió, Dios Hijo nos redimió y Dios Espíritu Santo nos sella, dándonos garantía de que nuestra herencia está segura en la gloria. Como podrán notar, hermanos, que la obra de salvación es de Dios, no es de nosotros. La obra de salvación es de Dios. Y Él todo lo hace para su gloria. Versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Versículo 12, para la alabanza de su gloria. Versículo 14, para alabanza de su gloria. La gloria es del Señor. Por eso, hermanos, estamos llamados nosotros a alabar. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo continúa dando gracias por la obra que estaba haciendo el Señor en esta iglesia de los Efesios e intercede por ellos ante Dios. Era notorio, hermanos, que los hermanos de la iglesia de Éfeso estaban
creciendo en piedad. El fruto del Espíritu estaba siendo claramente evidenciado, sobre todo a través del amor que manifestaban los hermanos de la iglesia en Éfeso. Y Pablo, recordemos que estaba encarcelado en Roma, esto a Pablo consolaba su corazón y lo movía entonces a acercarse a Dios con acciones de gracia. Por eso que ora Pablo aquí del versículo 15 en adelante, es una oración de Pablo por los hermanos de la iglesia en Éfeso. Pablo amaba a Dios y mostraba un interés real en todo aquello que tiene que ver con el avance de la obra de Dios en el mundo. Y este también, hermanos, debe ser un ejemplo para nosotros que somos ciudadanos del reino de Cristo. Por lo tanto, nosotros debemos también estar interesados por todo lo que ocurre en cualquier lugar donde el reino de Dios se manifieste. Escuché a alguien, mientras estudiaba este pasaje, escuché a alguien decir que si queremos imitar a Pablo en sus oraciones, estaremos atentos a los informes sobre el progreso del Evangelio, no solo en los círculos más inmediatos a nosotros, sino también en los lugares que nunca hemos visitado. Estaremos atentos como iglesia. Si queremos parecernos a Pablo, deberíamos ser así. También estaremos atentos y muy interesados en orar por nuestros hermanos que están sufriendo persecución por causa del Evangelio. Pablo dice, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestros corazones, de vuestro entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza del llamamiento y las riquezas de la gloria que Él tiene para nosotros. Esos versículos 16, 17 y 18. Entonces, Pablo, ¿qué quería? Quería que estos hermanos que ya habían sido iluminados por el Espíritu de Dios, al venir a Cristo, pudieran comprender muchas cosas más que antes no entendían. Ese es el sentimiento de Pablo en esta oración. Pablo quería que ellos recibieran de Dios más luz, más entendimiento. Y también tenemos que reflexionar en esto, hermanos. En la vida cristiana, nuestra actitud debiera ser siempre espantar la ignorancia. Querer siempre espantar, digo yo, la ignorancia, porque la ignorancia no es una virtud. La ignorancia es una desgracia. Mi pueblo fue destruido, dice Oseas, capítulo 4, versículo 6. Fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, la desinformación, la ignorancia, incuban destrucción. Por eso nosotros tenemos que espantar la ignorancia, huir de ella. Nosotros debemos sumergirnos en el conocimiento del Evangelio. Ahí vamos a encontrar conocimiento y sabiduría. Entonces, debemos orar a Dios continuamente por nosotros y por nuestros hermanos, para que el Señor nos conceda un mejor entendimiento de las verdades reveladas en las Escrituras. Cuando hacemos eso, entonces la exposición al exponerse la palabra, de verdad el Espíritu Santo usará esta palabra para abrir nuestro entendimiento, para que tengamos una comprensión más amplia al saber cuál es nuestra posición en Cristo. Si ahí radica, ¿cuál es nuestra posición en Cristo? Tenemos que estar conscientes de cuál es nuestra posición en Cristo como iglesia, y así podamos vivir a la altura del llamamiento que nos ha hecho el Señor. Esto no significa, hermanos, solo acumular conocimiento. No significa eso. Sino que es aplicar ese conocimiento a nuestra vida. Ese es el objetivo, no solo acumular conocimiento. Dios nos revela sus doctrinas y verdades en la Biblia, no solo para que seamos más sabios o seamos más inteligentes, sino para que seamos más santos. Para eso el Señor nos revela su sabiduría celestial en el Evangelio. Primero que todo, para que nosotros seamos más santos, para que nos parezcamos más a Él. Y ahí vamos a ser sabios e inteligentes, pero el Señor quiere que nosotros seamos santos, que nos parezcamos cada vez más a Él.
Entonces, hermano, en la misma medida en que crecemos en el conocimiento de Dios, se acrecienta nuestro amor, se acrecienta nuestra devoción, nuestro celo por la palabra, en la medida que nosotros lo conocemos a Él. Mientras más lejos estamos del conocimiento de Dios, esas cosas menos nos van a importar. Mientras más cerca estamos de Él, eso más nos va a interesar. Nuestra adoración a Dios es lo que Pablo desea que todos los creyentes obtengan, un conocimiento de Dios que nos gobierne, ¿ah? Un conocimiento de Dios que nos lleve a comprender que no existe privilegio más grande en este mundo que conocerle a Él. No hay otro privilegio más grande que ese. Y tenerle a Dios por Padre. No existe otro privilegio más grande sobre la faz de la tierra. Eso es lo que se pierde el mundo cuando no escucha el mensaje del Evangelio. Gracias a Dios porque hemos podido escucharlo. Él ha puesto fe en nosotros y hoy podemos ir en pos del Señor. Pablo pide también que estos creyentes obtengan un entendimiento más pleno. Eso es lo que está pidiendo Pablo en esta oración. Más pleno de los recursos que tienen en Cristo. Algunos creyentes, hermanos, viven vidas muy mediocres, espiritualmente hablando, porque ignoramos o ignoran los recursos que tenemos a nuestro alcance, ahora que nosotros ya somos salvos. Pablo no quería que estos hermanos fueran meros oidores de la palabra, por eso pedía para ellos sabiduría, pedía entendimiento, iluminación espiritual, para que sepan ellos cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado. Eso es lo que quería Pablo. ¿Cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? Eso era lo que quería Pablo, que el Señor abriera el entendimiento de los hermanos de la iglesia de Éfeso. Y es lo que el Señor quiere hoy para nosotros. Y dice Pablo, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza? O sea, Pablo quería que, él le rogaba al Señor que abriera los ojos del entendimiento espiritual para que nosotros conociéramos la supereminente grandeza del poder de Dios para con nosotros, los que creemos, dice Pablo. Eso es extraordinario. Encontramos una oración similar a esta del apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1 del versículo 9 al 11. Dice, por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir, mira lo que dice, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en Él. Noten cómo Pablo está interesado. Dice, en toda sabiduría e inteligencia. Eso es lo que rogaba Pablo para sus hermanos. En toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para tener una iglesia repleta de eruditos bíblicos. Para tener una iglesia repleta de teólogos famosos. Y eso no es malo. No estoy diciendo que eso sea malo, pero no. Pablo dice, para que andéis, fe práctica, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, dice, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia. Mira, la potencia de la gloria que pide Pablo para sus hermanos, dice, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre. Extraordinaria la oración del apóstol Pablo. Nosotros, hermanos, necesitamos también el poder de Dios para poder mantenernos firmes en medio de las aflicciones y adversidades de la vida, para poder vivir como cristianos, como ciudadanos del cielo en este mundo en el que estamos. Y Pablo dice, yo oro a Dios para que los fortalezca con todo poder. Mis hermanos queridos, no hay razón
para que nosotros, los creyentes, tengamos vidas espirituales mediocres. Después de escuchar a Pablo, no hay razón, hermano, para que nosotros, los creyentes, tengamos vidas espirituales mediocres. Ciertamente somos débiles, eso es así, y no débiles, somos muy débiles en nuestras propias fuerzas. En nuestras propias fuerzas, yo digo, somos alfeñiques. Yo soy un alfeñique en mis propias fuerzas. Las aflicciones de este mundo muchas veces a nosotros nos agobian, pero la palabra del Señor dice que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Hermanos, nosotros podemos vivir como cristianos en este mundo. Nosotros podemos mostrar que somos ciudadanos del cielo siempre que nos amparemos en el omnipotente poder de Dios, amparados en la supereminente grandeza del poder de nuestro Señor. Nosotros vamos a poder de verdad mostrar que somos ciudadanos del cielo, solo amparados en el poder del Señor. Pablo lo dice de la siguiente manera, en 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. Pero tenemos, dice, este tesoro en vasos de barro. Nosotros somos el vaso de barro. Y él dice que ha puesto un tesoro en nosotros. El Señor ha puesto un tesoro en nosotros, en este vaso de barro, dice, para que la extraordinaria, podríamos también usar la palabra de Efesios, o supereminente, grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. El Señor ha puesto ese tesoro, su Santo Espíritu, el poder de su fuerza en nosotros, pero nosotros no debemos perder de vista que nosotros somos el vaso de barro y que ese poder de la fuerza del Señor es de Él. No es de nosotros, es de Él. Él lo pone en nosotros. No es de nosotros. Dice, y mira lo que hace el poder de su fuerza, o la supereminente grandeza del poder de su fuerza. Dice, añade Pablo, dice, atribulados, pero no angustiados. Ahí está la supereminente grandeza del poder de Dios en nosotros. Estamos atribulados, pero no estamos angustiados. En apuros, pero no desesperados. Derribados, pero no destruidos. Perseguidos, pero no desamparados. Recuerden, hermanos, que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Cuando tú estás débil, cuando te sientes incapaz, cuando te sientes inútil, yo me atrevería a decir, por experiencia propia lo digo, ese es el mejor lugar en el que tú podrías estar. El mejor lugar, siendo débil. Porque cuando tú eres débil, el poder de la fuerza del Señor, el poder de su Santo Espíritu se va a perfeccionar en ti. Recuerda las palabras de nuestro Señor a Pablo. Le dijo, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona cuando estás débil. Entonces, hermano, cuando tú te veas débil, cuando mires a tu alrededor y veas que todos brillan y tú te ves opaco, tú te ves inútil, es el momento de doblar tus rodillas, orar al Señor, es el momento de correr al Evangelio y llenarte de su poder. Aquí es donde encontramos el poder del Señor, en el Evangelio. Dice que Pablo nos da un ejemplo que dice, para que nosotros tengamos una aproximación a la naturaleza de este poder, Pablo usa, podríamos decir ilustraciones, aunque no quiero usar ese término, pero preguntémonos lo siguiente. ¿Qué tan grande es este poder del que está hablando Pablo aquí? ¿Qué tan grande es este poder? Bueno, en primer lugar, dice que este fue el poder, el versículo 20, donde vamos a estar centrados hoy día, del 20 al 23. O sea, todo lo que dije hasta ahora era una introducción. Del versículo 20 al 23. Pablo dice, yo decía, preguntémonos qué es tan grande este poder. Bueno, en primer lugar, dice que este fue el poder que operó en Cristo y lo resucitó de los muertos. Pablo no está pidiendo que Dios les dé poder a los hermanos. Pablo está rogando a Dios que les abra los ojos espirituales para que vean ese poder que ya es de ellos. Porque ellos están en Cristo y el Espíritu Santo mora en ellos. Por tanto,
El mismo poder que levantó a Cristo de los muertos está en ellos. O sea, está en nosotros. Romanos capítulo 8, verso 11 dice: pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, ¿se fijan? El mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en vosotros. Habita en nosotros. Ese poder del Señor que resucitó a Cristo de entre los muertos está en nosotros. ¿Qué tanto poder es el que Dios tiene? Bueno, tiene para nosotros disponible el mismo poder que levantó a Cristo de la tumba. Puedo ser redundante en esto, pero quiero que quede bien claro. Es el poder, hermanos, que tenemos a nuestra disposición. Tenemos que abrir nuestros ojos espirituales y darnos cuenta del poder que la iglesia tiene a disposición. Es el poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Pablo quiere que estos creyentes comprendan claramente la clase de poder que está disponible para los hijos de Dios. Bueno, ¿y qué ejemplo escogió Pablo en este fragmento de la carta a los Efesios? El poder manifestado en la creación, podríamos decir. ¿Qué ejemplo escogió Pablo? El poder que Dios manifiesta en la creación, con todas las cosas maravillosas que la creación tiene. Pablo podía haber citado Job 38, o podía haber citado el Génesis, para hablar del poder de Dios, porque él acostumbraba a citar el Antiguo Testamento. Pero no, Pablo nos dice, él nos habla de ese magnífico poder con la resurrección de Cristo. La resurrección, porque fue allí que Cristo venció la muerte. No hay manifestación del poder de Dios más extraordinaria en todo lo creado, que vemos y no vemos, que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque Cristo allí venció la muerte, Cristo venció el pecado, y que fue allí que Cristo aseguró la resurrección de todos aquellos que están unidos a Él por la fe. Entonces, para Pablo era el mejor ejemplo. Así como Él resucitó, así como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Así como Él venció el pecado, nosotros también podemos vencerlo. Hermanos, y nada ni nadie puede o podrá impedir esta victoria de los creyentes, de los hijos de Dios, sobre la muerte. Nadie, porque fue el Señor que hizo todas estas cosas según el designio de su voluntad. Si lo hizo según el designio de su voluntad, preguntémonos, ¿podrá alguien estropear lo que Dios se propuso en sí mismo? ¿Alguien podrá interferir en lo que Dios se propuso en sí mismo? Nadie puede hacer eso. Entonces, de igual manera, ese poder vivificante que nos resucitará algún día, puede también a nosotros sostenernos ahora para poder vivir en este mundo como ciudadanos del cielo. Ese mismo poder que nos va a resucitar un día, ese mismo poder es el que sostiene nuestra vida como hijos de Dios en el presente. El poder de la resurrección puede hacer eso. No tu fuerza, no tus ganas, no tu ímpetu, no. Ampárate en el omnipotente poder de Dios. Es el poder de Dios que resucitó a Cristo de entre los muertos, el que puede sostenerte en esta vida. Es por eso que podemos también entender que ese poder que resucitó a Jesús de la muerte hace que nuestra fe no sea vana. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 17 afirma, al hablar sobre la resurrección de Jesús, dice, y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es vana, todavía estáis en vuestros pecados. Pero Cristo resucitó. Nuestra fe es verdadera, porque Cristo ha resucitado, nuestra resurrección está garantizada por el mismo poder prodigioso y extraordinario con el que Dios Padre resucitó a Cristo. Así seremos resucitados también nosotros, los creyentes. Y en 1 Corintios capítulo 6, verso 14, Pablo afirma, sin lugar a dudas,
Y Dios Padre, que resucitó al Señor Jesucristo, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. Entonces, mediante su poder, nuestra resurrección está garantizada. Por eso nosotros debemos exaltar a Cristo, nuestro Salvador. Ese poder es tan extraordinario, hermanos, que veníamos camino para acá y veníamos recordando con Claudia un pasaje de Hechos donde Pablo es encarcelado junto a Silas, porque él había expulsado un demonio de una niña que adivinaba. Entonces Pablo expulsa ese demonio. Y por eso Pablo es llevado ante las autoridades, es azotado, y después que es azotado es encarcelado junto a Silas. Pero cuando están encarcelados, Pablo y Silas dicen que están orando en la noche, orando y cantando. Y que cuando ellos oraban y cantaban, de repente vino un terremoto, ese terremoto sacudió las celdas, se abrieron las puertas y se soltaron los grilletes y quedaron libres. Cuando yo hablo de la supereminente grandeza del poder de Dios, ahí hay un claro ejemplo de cómo opera esta supereminente grandeza del poder de Dios que resucitó a Cristo desde la tumba, cómo actúa el poder en sus hijos. Pablo, por medio de esa supereminente grandeza del poder de Dios, es capaz de expulsar ese demonio. Bueno, después lo van a encarcelar por intereses de hombre, lo van a golpear, lo van a encerrar, pero ellos en medio de esa aflicción, privados de libertad, ellos cantan y oran. Y ese canto y esa oración llega al cielo. El cielo se conmueve y la tierra no puede soportar la gloria del Señor. Y tiembla la tierra y se abren las cadenas, se abren las puertas y ellos quedan libres. Esa es una muestra de la supereminente grandeza del poder de Dios para con sus hijos, para los que creen en Él. Ese es el poder de Dios que está disponible para los hijos de Dios. Nosotros tenemos que estar convencidos de eso como iglesia del Señor. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo del Señor. Él habita ahora en nosotros. Y ese es el poder que habita en nosotros, hermano. ¿Cómo podemos exaltar a nuestro Señor Jesucristo? Predicando el Evangelio. Porque podríamos preguntarnos, pero ¿cómo lo hacemos? Bueno, prediquemos el Evangelio. Cuando tú predicas el Evangelio, tú estás exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué el Evangelio? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Por eso Pablo decía que él no se avergonzaba del Evangelio, porque sabía que era poder de Dios el Evangelio. El Evangelio contiene el poder de Dios, el poder que levantó a Cristo desde los muertos. Es Cristo, por medio de su Evangelio, que nos ha dado vida cuando estábamos muertos. Si Dios Padre utilizó la extraordinaria grandeza de su poder para resucitar a Cristo, y es por medio de ese mismo poder que opera en nosotros los creyentes, entonces hago la siguiente pregunta, a manera de aplicación. ¿En qué vamos a invertir nuestra vida? ¿En qué vamos a invertir nuestras energías, nuestro tiempo, nuestras conversaciones? En exaltar a Cristo, ¿verdad? Esa debería ser la mayor motivación de nosotros como hijos de Dios, exaltar a Cristo. Vayamos un paso más allá. ¿Cómo podemos exaltar a Cristo? Esto es lo que venía diciendo recién, proclamando el Evangelio, proclamando la vida, obra, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, proclamando el Evangelio con toda nuestra vida, no solo con nuestras palabras, porque nosotros cuando vivimos el Evangelio, lo proclamamos en donde nos encontremos, solo con nuestros hechos. Creo que lo hablábamos hace un rato atrás. No solo con las palabras, sino que cómo nosotros nos desenvolvemos en nuestra vida cotidiana en medio de todos los que nos rodean. Si nosotros con nuestros hechos queremos proclamar el Evangelio, estamos exaltando a Cristo. Entonces,
Cada vez que nosotros proclamemos el Evangelio, estamos exaltando a nuestro Señor Jesucristo. Cuando proclamamos el Evangelio, estamos confiando en el poder de Dios, que es el único que puede cambiar vidas. No hay otra forma de que la vida de los seres humanos cambie. Solo cambian si es que son expuestos al Evangelio. Y estamos haciendo lo que está a nuestra mano cuando nosotros anunciamos el Evangelio. Eso es lo que nosotros tenemos a nuestra mano, eso es lo que el Señor nos encomendó, ir y predicar el Evangelio. Exponer a los hombres el Evangelio verdadero, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es el Salvador, Cristo resucitó, Cristo un día volverá. Arrepiéntete de tus pecados, ven a Él. Y cuando proclamamos el Evangelio lo hacemos por amor a los hombres, por una compasión genuina, podríamos decirlo así, porque sabemos por lo que la Biblia dice a lo que están expuestos los seres humanos lejos de Cristo, a perdición eterna. Y eso es lo más terrible que le puede pasar a un ser humano, a una persona. Por eso cuando nosotros predicamos el Evangelio estamos haciendo lo que hacía el apóstol Pablo, que le decía a los que escuchaban, reconciliados con Dios. Pablo les rogaba, reconcíliense con Dios. No pierdan su vida, reconcíliense con Dios. Y la única manera que tenemos de reconciliarnos con Dios es por medio de Cristo. Entonces hemos de proclamar el Evangelio, la muerte y resurrección de Cristo, en primer lugar, como lo dije anteriormente, para exaltar a Cristo, para dar gloria a Cristo, independientemente de que la gente acepte el anuncio del Evangelio o lo rechace. Solo tú con proclamarlo estás exaltando a Cristo. Lo demás, si lo aceptan, si lo rechazan, déjaselo al Señor. El Espíritu Santo es el que toca los corazones de los hombres y puede traerlos a vida nueva. Tú proclama el Evangelio, tú exalta el nombre de Cristo. Proclamemos el poder de Dios que resucitó a Cristo de entre los muertos. Ese poder es el que puede dar vida a pecadores que están muertos en sus delitos y pecados. Porque lo podemos decir con total autoridad, no es así como lo hizo el Señor con nosotros. Así lo hizo el Señor con nosotros. Pablo también dice que ese poder que obró en Cristo, resucitándole de los muertos, también lo sentó a la diestra de Dios en los lugares celestiales. Eso es para mostrar la victoria de Jesucristo. Dios lo exaltó, por eso lo puso a su diestra, mostrando de ese modo que a Cristo se le ha conferido autoridad suprema sobre todas las cosas. Pablo quiere que admiremos y exaltemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Versículo 20 dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y señorío y poder y autoridad y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Hermanos, en todo el universo, en todo lo creado que vemos y que no podemos ver, no existe ninguna autoridad humana o angelical que no esté sometida al gobierno de Cristo. No existe. Dios Padre ejerció la supereminente grandeza de su poder para colocar a Jesús en su posición celestial. Dice, y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. No solo le resucitó, sino que tras la ascensión de Jesús a los cielos, le sentó a su diestra, a la diestra de Dios. Sentarse a la diestra de Dios es un lugar de honor, sin comparación, que simboliza poder y autoridad divina. No se puede sentar cualquiera a la diestra de Dios Padre. Solo lo puede hacer el unigénito Hijo de Dios. Solo lo puede hacer el Cordero de Dios, que quitó y que quita el pecado del mundo, el Cordero que fue inmolado. Solo Él se puede sentar a la diestra de Dios. Solo Jesús puede estar sentado a su diestra en los lugares celestiales. Lugares celestiales, esta es una frase
que hemos escuchado en unos versículos anteriores, en el versículo 3, si mal no recuerdo. Los lugares celestiales es el lugar donde habita Dios, las moradas de Dios. Y Pablo aquí utiliza una terminología propia de la profecía mesiánica. Salmo 110, versículo 11. Yo sé que lo conocen, es muy conocido. Dijo el Señor a mi Señor. Es decir, Dios Padre dijo a Dios Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Solo el Mesías puede sentarse a la diestra de Dios. Cristo es el Mesías, Cristo es el escogido, el prometido, el que llevó a cabo el plan de salvación. Esta exaltación a la diestra del Padre sucedió cuando, tras completar la obra de salvación en la cruz del Calvario y resucitar, Jesús como Dios, hecho hombre, vuelve a su lugar de honor y autoridad. Vuelve al lugar que le corresponde. Entre paréntesis, hermano, no vayamos a entender, o nadie debe entender, que Jesús fue ascendido a esa posición de honor y de autoridad a la diestra de Dios por la labor que él hizo o podríamos decirlo, por los servicios prestados. Una cosa, no fue así. Que nadie piense que Jesús alcanzó una nueva condición después de haber muerto en la cruz, haber resucitado y haber ascendido al cielo. Cristo, lo que ocurrió es que él recuperó la condición de honor que siempre él tuvo. Antes de humillarse, hacerse hombre y venir a la tierra. Jesús, como el Dios hombre glorificado, tras dejar su estado de humillación durante su tiempo en esta tierra, morir en la cruz, resucitar, ha sido exaltado a la diestra de Dios nuevamente, el lugar donde siempre él estuvo. Cristo fue exaltado hasta lo sumo, dice el apóstol Pablo en Filipenses, capítulo 2, versículo 9 al 11. Dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y aunque muchos hoy ignoren o ignoran y aún desprecian su autoridad, algún día, hermanos, tendrán que doblar sus rodillas ante Él y confesar con sus lenguas que Jesús es el Señor. Tendrán que hacerlo. Cristo es la autoridad suprema sobre todo el universo. Los hombres y mujeres pueden vivir en la mentira de que Jesús no es su Señor. Pueden vivir en esa mentira de que Jesús no es su Señor. Pero aunque no quieran, Jesús es el Señor, porque está a la diestra de Dios Padre y tiene todo honor y toda autoridad por sobre todas las cosas. Los ateos, los musulmanes, los budistas, los hinduistas, los testigos de Jehová, los mormones, los judíos que rechazan a Jesús como el Mesías, todas las nacionalidades un día se arrodillarán ante Él. Algún día ellos se postrarán de rodillas ante Cristo, aunque sea momentos antes de ser arrojados al infierno. Ellos tendrán que confesar que Jesucristo es el Señor. Imagínate, hermano, lo más superior que tú puedas concebir. No tenemos imaginación para qué es lo más grande, lo más superior que puede haber. Cristo está muy por encima de todo lo que nosotros podamos imaginar. No podemos ni siquiera dimensionar con nuestra limitada mente lo que significa que el Señor está por sobre todas las cosas. Bueno, y aquí, donde estábamos ahora, del versículo 20 en adelante, comienza una narrativa de la superioridad de Cristo. Es decir, que Cristo es infinitamente superior a todo lo que va a citar a continuación el apóstol Pablo. Dice que está muy por encima de todo. ¿De quién? Muy por encima de todo principado,
de toda autoridad, de todo poder, de todo dominio, de todo nombre que se nombra. Jesús está muy por encima de todos y cada uno de ellos, buenos y malos, ángeles de Dios y ángeles caídos. Jesús está muy por encima de todos y todo. Cada uno de los más altos rangos jerárquicos que existen, han existido o existirán, muy por encima de toda autoridad. Repito de nuevo, ya sea poderes terrenales o espirituales, Él tiene el derecho de actuar con toda autoridad sobre todo. El versículo 21 generalmente es usado en el Nuevo Testamento para hablar de líderes o autoridades, tanto espirituales como terrenales, todo tipo de gobierno, tanto humano como angelical, muy por encima de todo poder. Y si algo está excluido de esta lista, añade Pablo, de todo nombre que se nombra. Con esta última afirmación abarca todo lo que ha nombrado anteriormente. ¿Eh? Da igual lo que sea en el fondo. Da igual lo que sea. Está Jesús muy por encima de todo. El poder de nuestro Señor Jesucristo a favor de su iglesia no puede ser derrotado. Derrotado está Satanás, derrotado está el infierno. Satanás que quiere destruir a la iglesia. Pero nuestro Señor está por sobre todo. Él no tiene rival. Él está sobre todos y sobre todo. Él con su muerte y resurrección derrotó para siempre al diablo y al infierno. Resumiendo, hermanos, la posición exaltada de Cristo está muy por encima de todos y todo, dije, tantos poderes angélicos, sobrenaturales como terrenales. Su posición celestial habla de su exaltación. Y también preguntémonos ahora, ¿es temporal esa posición de Cristo? ¿Puede esta posición de Cristo cambiar en el futuro? Absolutamente no. Versículo 21 concluye, no solo en este siglo, o sea, la autoridad dada a Cristo, no solo en este siglo, dice, sino también en el venidero. De nuevo, Pablo hace una afirmación completa, una afirmación extensa, abarcadora, como la que comenté hace unos minutos. Y tenemos que entenderlo bien porque Pablo no está hablando aquí de 2 siglos. No está hablando del primero en el que la carta fue escrita y del segundo siglo y después esto deja de tener aplicación. No es así. La posición de honra y autoridad de Cristo sobre todo y todos, la palabra que se utiliza aquí para siglos sería mejor traducida como época. Es decir, en la época presente y en la época venidera. Y en realidad esa época presente es la que vivimos nosotros. Y la época venidera normalmente se utiliza en la Biblia para referirse al tiempo futuro en el que el Mesías vuelva a reinar con su pueblo por la eternidad. ¿Podría, hermanos, haber un lugar de mayor exaltación? ¿Podría haber un lugar de mayor exaltación? Pablo está dejando claro que no hay un lugar de mayor exaltación que estar a la diestra de Dios Padre, el lugar que tiene hoy nuestro Señor Jesucristo. Ningún lugar es de mayor exaltación que la diestra de Dios Padre. Y bueno, me gustaría que reflexionemos en estos 2 aspectos para que no vaya a quedar solo en algo teórico. Veamos las siguientes aplicaciones. En primer lugar, ¿confías tú, hermano, hermana, en la autoridad de Cristo? ¿Has visto, a la luz de lo que estamos exponiendo, la autoridad de Cristo? ¿Tú confías en la autoridad de Cristo? ¿Que Cristo está sentado a la diestra de Dios, Padre? No es solo una posición de honra, sino también una posición de autoridad. Y si es así, la pregunta, ¿quién es la autoridad en tu vida? ¿Cristo tiene la autoridad en tu vida? ¿O la autoridad son las modas?
O la autoridad son las corrientes de pensamiento, las corrientes intelectuales, o la autoridad en la política, o las tendencias sociales, eh, todo ese tipo de cosas que te distraen o incluso te influencian. ¿Son autoridades esas en tu vida? O la presión del grupo, sobre todo en la gente joven. ¿Quién es la autoridad en tu vida? ¿La presión del grupo y de tus iguales? Para los jóvenes que están en la universidad, que tienen grupo de amigos, a veces ese grupo pasa a tener autoridad y se dejan llevar por lo que el grupo dice. ¿Cristo es la autoridad en nuestras vidas? ¿O pueden ser tus propios pensamientos la autoridad en tu vida, tus propias ambiciones, tus propias ideas? ¿O lo que dicen los supuestos expertos de todo tipo que hay hoy día? Prende la tele y vas a ver un sinfín de expertos hablándote de todos los temas. Y lo hablan con una autoridad como que conocen todo de pe a pa. Y la gente a veces a eso le da autoridad. Pensemos por un momento, porque esto es muy importante, hermanos. Cristo fue sentado por Dios Padre a su diestra como lugar honorable, pero de suma autoridad, muy por encima de cualquier otra autoridad, en cualquier siglo, en cualquier época o lugar, tanto en el ámbito humano como angelical. Y si Cristo está en esa posición, incluso por encima de enemigos, usaré una frase de R.C. Sproul, no existe una molécula en el universo que esté fuera del control de Dios. Jesucristo es el soberano de todo el universo. En Él debemos confiar. Cristo es la autoridad. Pero, repito, lo es en tu vida. Nosotros decimos, no, Cristo, o sea, no hay ninguna molécula en el universo que no esté bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Pero es la autoridad en mi vida. He confiado en la autoridad y el honor de nuestro Señor Jesucristo que está a la diestra de Dios Padre. Se está manifestando realmente que confías en Cristo como la autoridad, que cuando Él dice algo en su palabra es la autoridad y obedeces, lo sigues y le exaltas, confiando en su autoridad porque eres consciente de que está en el lugar de mayor autoridad. Un segundo aspecto, ¿cómo se está reflejando esto en tu vida? Esta autoridad. Si tú dices, sí, Cristo me autoridad, ¿cómo se está reflejando entonces esa autoridad en tu vida? Porque según cómo se refleje esto en nuestras vidas, estaremos exaltando a Cristo. Una vida bajo su autoridad muestra una vida que exalta a Cristo. Pero si tú eres tu propia autoridad, te caracterizas por ser la autoridad de tu propia vida, entonces no estás exaltando a Cristo. No puedes exaltar a Cristo cuando tú hablas que Cristo es la autoridad, pero cuando caminas por la vida, tú eres tu propia autoridad. Tú haces al final lo que tú quieres hacer. Pero dices, no, Cristo es la autoridad. Entonces, examinémonos. ¿Es Cristo es Cristo la autoridad en nuestra vida? Pablo continúa y nos habla del dominio absoluto de Cristo. Versículo 22 comienza diciendo, todo sometió bajo sus pies. El dominio absoluto de Cristo manifiesta su exaltación por el poder de Dios Padre. Hay algo más que Pablo dice en nuestro texto, y es que Cristo posee tal autoridad, tal dominio. Ese Cristo exaltado, versículo 22, sometió todas las cosas bajo sus pies. El verbo someter significa estar debajo. Dios Padre coloca a todos y todo debajo de Cristo, por debajo de Cristo. Y esto es coherente con lo que veníamos hablando, con el que está muy por encima de todo, nuestro Señor Jesucristo. Conlleva la idea de victoria sobre los enemigos, es decir, dominio absoluto. Esto de someter bajo los pies es utilizado cuando el ganador, por ejemplo en el circo romano, el ganador ponía su pie en el cuello del vencido.
y todo el estadio veía quién había ganado, porque lo tenía dominado con su pie en el cuello. Es así como mostraba el que había vencido su dominio. Bueno, aquí dice que todo fue sometido bajo los pies de Cristo. Cristo ha vencido y todo está bajo su dominio, bajo sus pies. También encontramos en el Antiguo Testamento, como cuando Josué venció a los amorreos e hizo que sus generales pusieran sus pies sobre los 5 reyes de los amorreos. Eso está en Josué capítulo 10, versículo 24. Dice, y sucedió que cuando llevaron estos reyes a Josué, los reyes de los amorreos, Josué llamó a todos los hombres de Israel y dijo a los jefes de los hombres de guerra que habían ido con él, hacia sus generales, acercaos, poner vuestros pies sobre el cuello de estos reyes. Ellos ya habían vencido y le estaban mostrando a todo el pueblo que ellos eran vencedores, poniendo a los reyes bajo sus pies. Entonces esto simboliza dominio absoluto. Y esto es lo que está afirmando este pasaje. Jesús tiene dominio absoluto. Dios lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y esto es extraordinario. En otras palabras, Él es el Rey soberano del universo. Él reina sobre todas las cosas. Pablo dice en nuestro texto que Cristo, quien posee tal autoridad y tal dominio, ese Cristo exaltado ha sido colocado como cabeza. Versículo 22. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. En otras palabras, Él es el Rey soberano del universo. Él reina sobre todas las cosas, pero mucho más, Él gobierna y dirige su iglesia. Nosotros, hermanos, somos su cuerpo y Él es nuestra cabeza. Jesucristo es nuestra torre de control. Mientras más unidos a Cristo estemos, más seguros vamos a navegar por este mundo. La mente de Cristo es la que nos gobierna como iglesia. Él es nuestra cabeza. La mente de Cristo, aquí está la mente de Cristo, es la que nos gobierna como iglesia universal, como iglesia local y también individualmente. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2, verso 16, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Él es nuestra cabeza. Tenemos su evangelio, su palabra. Nosotros tenemos el mandato de renovar nuestro entendimiento diariamente con la mente de Cristo, con su evangelio. Cristo es nuestro general, en nuestra cabeza. Cristo está sobre nosotros y completamente en nosotros. Cristo manifiesta su gloria, la supereminente grandeza de su poder a través de la iglesia. Es así que muestra Dios su poder. La supereminente grandeza de su poder es la muestra, la hace visible a través de la iglesia. Así lo hizo Pablo, como relatábamos recién. Pablo mostró la gloria del Señor. Sus oraciones y sus cantos junto a Silas llegaron al cielo y la gloria del Señor bajó y tembló la tierra. Cristo muestra su gloria, su preeminente grandeza de su poder a través de la iglesia. Su principal cuidado e interés es la iglesia. Para Cristo lo que pasa con su iglesia es lo más importante. Cristo ejerce su dominio y autoridad sobre todo el universo y algún día ese pueblo suyo, la iglesia, será visiblemente exaltada para reinar con él. En el versículo 23 Pablo dice que la iglesia es su cuerpo. Dice que ella depende completamente de él. O sea, el cuerpo necesita la cabeza dirige al cuerpo. ¿No es cierto? Es algo tan obvio. Dependemos completamente de él. Y él compartirá con su iglesia su gloria en la eternidad. ¿Por qué? Porque la iglesia es su cuerpo. Pero Pablo dice que la iglesia no solo es su cuerpo, sino que en el versículo 23 también nos dice que la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermanos, esto es difícil de entender.
Quizá mientras estudiaba yo pensaba, quizá esto era uno de los temas que Pedro decía cuando escribe en su segunda carta, en el capítulo 3, que Pedro decía que Pablo escribía algunas cosas que eran difíciles de entender. Probablemente esta era una de ellas. Es difícil de entender. Escapa de nuestro entendimiento. Es un misterio que escapa de nuestra comprensión. Pablo está diciendo que Jesucristo, nuestro Señor, es la plenitud de la iglesia. Y la iglesia es la plenitud de Cristo. Ha quedado el Señor tan unido a nosotros con su iglesia que ahora nosotros somos su plenitud. Pablo lo dice de esa manera. Esto es extraordinario. O sea, nosotros para Jesucristo, cabeza y gobierno de la iglesia, somos su complemento. La plenitud de Cristo somos nosotros, la iglesia. Pero ahora, digámoslo de otra manera, tú, hermano David, tú, hermana Lady, hermana Andrea, Claudia, los niños, tú eres la plenitud de Cristo. La iglesia, dice Pablo, es la plenitud de Cristo. Tú eres el complemento de Cristo. Por eso que la superinminente grandeza del poder de Dios que levantó a Cristo de entre los muertos reposa en ti. Porque tú eres su plenitud. Y tú tienes que manifestar esa gloria que el Señor por medio de su Santo Espíritu, ese poder que el Señor por medio de su Santo Espíritu pone en ti. Tú y yo somos la plenitud del Señor. Eso es lo que Pablo está diciendo. Nosotros somos su plenitud. Él nos ha destinado para compartir con Él su gloria, su herencia y sobre todas las cosas su amorosa compañía por toda la eternidad. Nosotros somos su plenitud, hermanos amados de los ángeles. ¿Cómo puede ser que nosotros que no teníamos ningún mérito, es más, éramos los que nadie hubiera elegido, ahora vengamos a ser su plenitud? Preguntémonos eso, hermanos. Qué extraordinario, qué maravilloso. Esto es sublime. ¿Recuerdas Hebreos capítulo 12, verso 2? Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Hermanos, nosotros somos el gozo del Señor. Nosotros somos su gozo. Por eso que Él dice que puesto el gozo delante de Él, que iba a llevar muchos hijos a la gloria, padeció la cruz. Él cumplía la voluntad de su Padre, sufrió la muerte porque había de llevar muchos hijos a la gloria. Eso está escrito en Hebreos capítulo 2, verso 10. Cuán importante es la iglesia para Jesús y qué privilegio tan grande significa ser miembro de su iglesia. Actualmente, hermanos, esta realidad está como oculta a los hombres, pero pronto ya no será así. La Biblia dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, dice Pablo en Colosenses capítulo 3, verso 4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Primera de Juan capítulo 3, verso 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Hermanos, tengamos paciencia. Espera que Cristo se manifieste en gloria y entonces veremos quién fue necio y quién fue sabio. Algún día los que hoy se burlan de ti, algún día los que hoy te rechazan, los que te miran con desprecio, algún día te mirarán con asombro, porque la iglesia reinará con Cristo por toda la eternidad. Tú reinarás con Cristo por toda la eternidad. Compartiremos su gloria, compartiremos su herencia, pero hermanos, sobre todas las cosas, compartiremos, lo repito de nuevo, su amorosa compañía por toda la eternidad. Y aquí viene una aplicación, amados hermanos. ¿Tenemos razones nosotros para vivir apesadumbrados, afligidos y temerosos? Nosotros somos miembros de la iglesia de Cristo. Preguntémonos, ¿somos dignos de lástima?
a la luz de la palabra, de todo lo que hemos expuesto hoy? No, con letras mayúsculas, no. Y aquí algunas de las cosas que nosotros no debemos ignorar. Nosotros primeramente debemos orar como Pablo oró. Nosotros debemos orar al Señor que nos conceda una comprensión cada vez más profunda de estas verdades espirituales. Debemos orar al Señor que nosotros podamos como iglesia conocer estas cosas como debemos conocerlas, para que podamos vivir a la altura del Dios que tenemos y de los recursos con que contamos como iglesia. Amados hermanos, no hay ninguna razón para nuestra falta de celo y de fervor. No hay ninguna razón para que nos dejemos seducir por el mundo y las pasiones que este mundo ofrece. No vayamos, hermanos, a ser como Demas, que abandonó a Pablo y abandonó el Evangelio por amor a este mundo. Para Demas, lo que le ofreció Satanás en esta vida era mucho mejor de lo que Dios tiene para ofrecer en la próxima. Hermanos, si somos hijos de Dios, contamos con un poder, contamos con la supereminente grandeza de su poder para los que creemos, poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Hasta que nosotros no entendamos esto, que llevamos en nosotros el poder que levantó a Cristo de entre los muertos, no vamos a poder manifestar ese poder. Ese poder es el que nos dará la paz en medio de las tormentas. Ese poder nos sustentará y nos permitirá sobrellevar cualquier situación que venga a nuestra vida, por muy difícil que sea. No hay depresión, no hay ansiedad, no hay soledad, no hay enfermedad que pueda levantarse o enfrentar ese poder de Cristo en nosotros. Cuando ores, hazlo plenamente consciente de que estás revestido de Él. Confía en su poder, hermano. Él continúa haciendo milagros. Clama, no te canses de clamar. Confía en Él, que hará su buena y agradable voluntad en ti. Y hasta que no escuches, hermanos, un no del Señor, sigue clamando. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pablo clamó al Señor que le quitara el aguijón hasta que Dios le dijo que no. Le dijo que le bastaba su gracia. Hermanos, que nuestros ojos hoy día sean alumbrados y que el Señor nos dé sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Dios nos conceda hoy y siempre, hermanos, de su gracia, y así podemos vivir el tiempo que nos resta en este peregrinaje con los ojos puestos en Jesús, quien ha sido exaltado hasta lo sumo y está a la diestra de Dios Padre, reinando por sobre todo y sobre todo intercediendo por nosotros. Comprender estas verdades, hermanos, nos permiten algo tan importante, como dice Romanos capítulo 5, verso 17, reinar en vida por medio de Jesucristo. Vamos a reinar con Él en la gloria, pero Pablo dice reinar en vida, ahora, reinar en vida por medio de Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Este poder, la supereminente grandeza del poder que levantó a Cristo de entre los muertos, ese es el poder que nos permite reinar en vida. Entonces, si lees Efesios capítulo 1 y comprendes y valoras que el Señor te bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, que te escogió antes de la fundación del mundo, que en amor te predestinó para ser adoptado como hijo suyo, que te redimió con su sangre y que te perdonó todos tus pecados y te selló con el Espíritu Santo, que tienes una herencia segura en los cielos y que hizo sobreabundar las riquezas de su gracia en ti y que te proporciona toda sabiduría e inteligencia para que comprendas los misterios de su voluntad en Cristo Jesús. Al descubrirlos y comprenderlos, dirás como Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor traiga a muchos más hasta aquí en arrepentimiento y fe, hermano, para perdón de pecados, para que puedan ser expuestos al poder del Evangelio. Oremos, inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor.